REA Podcast, un espacio de artes visuales sin imágenes. Silvia Gurfain es artista, docente y hace varios años trabaja sobre la relación entre el arte y la escritura. Quería comenzar con algo que te escuché la última vez que tuvimos una reunión sobre que el arte contemporáneo no tiene un lenguaje propio. Bueno, no, lenguaje sí tiene, lo que no estoy segura de si tenga es un idioma propio en términos de la escritura, ¿no? Bueno, lenguaje también hasta podríamos aventurarnos a pensarlo, pero no me animo a tanto. Y lo que digo es provisorio y te diría que es como un acercamiento, una aproximación a una idea que vengo pensando y que tal vez necesite un poco más de redondeo o de investigación o incluso de tiempo. Pero mi observación tiene que ver con que el modo en que se construye el texto sobre el arte contemporáneo, además de, por supuesto, estar apoyado en un linaje y en una historia, digamos, si se quiere, más clásica o más moderna también, de cómo se va pensando el lenguaje de la crítica o de la historia del arte, el modo en que incorpora como las nuevas ideas, que a su vez son las ideas que por ahí traen la obra o traen las escenas, digamos, a mi juicio tiene que ver con un procedimiento que sería algo así como permitir el ingreso de términos, de palabras que pueden provenir de muchos otros ámbitos para hacerlas funcionar en el contexto de un pensamiento del arte contemporáneo, corriéndolas muy ligeramente de su uso o de su función original, digamos, insisto, para hacerla funcionar y hacer pensar algunas cosas nuevas que van pasando en el campo del arte contemporáneo y que no tienen términos específicos. Entonces, lo que yo digo es eso, es como si fuera la sumatoria. Yo visualizo algo así como una especie de vacío central, casi espiritual diría, que me parece súper interesante, y una especie de girar por alrededor de ese vacío una serie de términos que van ocupando el lugar necesario para decir algo muy coyuntural. Y esa coyuntura es justamente eso, da como, es un tiempo en el cual ciertos términos vienen a funcionar para poder pensar asuntos. Siempre en mis talleres suelo tener un momento en el cual pensamos conjuntamente con los asistentes cuáles son las palabras epocales, ¿no? Las que aparecen como de golpe empiezan a aparecer en los textos y se empiezan como a aparecer en todos los textos. Entonces, como me gusta revisar eso, así como en algún momento, por ejemplo, no sé, ingresa en la idea de plataforma, digamos hace 10 años, entonces eso empieza como ingresa como por un lugar y plataforma a su vez tiene muchos sentidos, incluso diría que justo ese término además hoy en día vuelve a tener otro sentido, ¿no? Por la cuestión de lo digital, la plataforma digital. Pero entonces, o ingresa como la idea de arte emergente, no sé, como hace 10, 15 años aparecieron unos términos, ¿no? Esos términos no son específicos del arte, sino que vienen de otro lado, pero empiezan a funcionar para pensar el arte. Y lo interesante para mí es que todos más o menos entendemos lo mismo, de qué se trata cuando hablamos de eso. O lo vamos intentando como construir a medida que lo vamos usando. Hoy en día, por ejemplo, no sé, todo lo geográfico ingresó, ¿no? Territorio, cuerpo, frontera, linde. Y no es que se trate de moda, digamos, en un sentido como banal, sino de una necesidad, eso, de pensar ciertas cosas y en vez de inventar una palabra, traer otra palabra que más o menos funcione y hacerla funcionar Sí. en ese campo. Se me hace una imagen del arte contemporáneo no como una máquina de producir, sino más bien como una suerte de membrana porosa, ¿no? Interesante. Susceptible de ingresar, ¿no?
esa porosidad es en pos de entablar diálogos con tales o cuales sectores, ¿no? Entrar en diálogo implicaría por ahí, bueno, no lo sé, implicaría como una especie de autonomía o de separación de la cosa. En cambio, más bien, la idea membrana o porosidad implica más como un ir y venir de qué está dentro y qué está fuera del arte contemporáneo, justamente es algo de lo que no podemos definir, y eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué está afuera, qué es afuera, qué es adentro? Qué es la vida y qué es el arte, digamos, está como realmente cruzado. Entonces, con las palabras también circulan. Y tal vez y no podemos como definir qué empezó, digamos, si la palabra, si la idea del cuerpo, por ejemplo, cuerpo, ¿no? Está tan presente hoy en día, pero porque también aparecieron como las artes performáticas, como muy visiblemente, pero eso acompaña también a los movimientos feministas, o sea, entonces no sabemos qué es primero, pero hay una circulación, sí, efectivamente. Vos hace varios años, ¿no? Venís llevando adelante una propuesta de estudio, investigación y venís llevando adelante un taller de escritura en la obra y demás. ¿Hace cuánto que estás con el taller? Hace unos 10 años. Sí, 10 años, 11, por ahí. ¿Cómo fue que pusiste el ojo vos ahí en el tema de la escritura, en el arte? Bueno, ahí convergen varios asuntos. Por un lado, mi propio interés en general en la escritura y porque yo como artista venía acompañando como mis propios procesos siempre con algo de, más que de escritura, sí, pero con el uso de esa herramienta de la escritura, de la palabra, como algo que a mí me funcionaba siempre. De hecho, a veces digo que a veces mis bocetos son más escritos que visuales. Bien, pero además porque lo que observaba en aquel momento es el momento en que, es poquito posterior, pero digamos, es la época en que aparece como el inicio de la profesionalización del arte contemporáneo en la Argentina. Y esa profesionalización, de algún modo, viene acompañado de una demanda de textos hacia los artistas, pero de un tipo de demanda bastante específica, extraña en su momento, hoy en día ya no, y que produjo como mucha resistencia, producía como mucha resistencia en general, porque parecía un pedido de explicaciones, digamos. Básicamente, estoy siendo muy sintética. Y entonces a mí me parecía como una oportunidad súper interesante para pensar la escritura para los artistas, la función de la escritura, cómo uno tramitaba en todo caso esa demanda del campo, qué significaba eso de escribir, me preguntaba por qué había tanta resistencia cuando históricamente había habido tanto escrito por artistas y tan bueno, digamos que gran parte de la modernidad está sostenida por textos de artistas. Entonces, ¿qué tipo de cosa estaba pasando ahí? Y bueno, y ante esas preguntas empecé como a trabajar y a inventar unos ejercicios que de algún modo acercaran la escritura, dejaran de ser que la escritura dejara de ser como una molestia a la cual uno tenía que responder y empezar a hacer como una especie de pase de kung fu, digamos, y usar esa energía para, bueno, pensar la escritura, la voz de los artistas, porque paradójicamente en el mismo momento que se le empieza a pedir textos, como el texto que se le pide al artista en aquel momento, y que sigue pasando de alguna manera, el problema grande es la burocratización de la palabra y de la mirada, digamos. Es que Además es un gran fantasma para los artistas eso, ¿no? Sí, no sé si, ojalá sea un gran fantasma. Quiero decir, ojalá se pueda visualizar como algo que hay que eliminar. Y me parece que la escritura es una herramienta de pensamiento tan específica y tan interesante que sería una verdadera pena que se burocratice también, digamos. Dentro de los talleres que estás dando hay mucho de la escritura como juego y como una posibilidad de experimentar. Vos hablabas de un concepto que a mí me había llamado realmente la atención, que era
el de la simpatía sonora. Sí. ¿Cómo juega esto? Yo trabajo básicamente el taller sobre dos grandes ejes, que es la traducción y la simpatía sonora. Es un concepto que me interesa mucho, que me parecen buenas metáforas. Como que lo que hago es traer ciertas imágenes que no son explicativas, pero que funcionan en la cabeza del que participa. Y la simpatía sonora es un fenómeno físico por el cual en un espacio acustizado, cuando uno ejecuta un instrumento, suena otro. Y eso es un fenómeno físico, es porque hay una vibración física en el aire. La música es eso, básicamente es una onda que viaja por el aire, y esa vibración hace que uno toque un piano y el timbal también suene. Ese concepto me parece interesante para pensar la relación entre texto y obra, digamos. Pensar que un texto puede hacer sonar bien una obra, digamos. También en esta idea de que en vez de reducirla, porque también está como el fantasma de un texto reduce la obra, entonces, bueno, no necesariamente. Tiene que justificarla, tiene que argumentarla. Sí, tiene que explicarla, y sabemos que ese camino a mí no me interesa, y entonces más bien pienso en estos otros caminos. Me parece, por lo que decís, que para vos es importante no solamente la palabra escrita, sino específicamente la pronunciación de la palabra. Eso es la musicalidad de la palabra. No es que, no, cuando yo me acerco, por supuesto que la palabra para mí a su vez tiene una belleza visual. Yo considero las palabras una suerte de esculturas adentro de la mente. Me parece que ocupan un espacio, que tienen una sonoridad, que desde ya que la cuestión de lo poético, que donde aparece lo sonoro, está buenísimo también. Pero cuando pienso en la simpatía sonora, no estoy pensando en eso, estoy pensando más bien en una imagen que traigo de otro campo para establecer los vínculos. Pero sí, lo que sí me parece es que está bueno, y es parte de lo que yo trabajo en mi taller, es enamorarse de las palabras. Es un paso que está bueno poder dar para poder escribir, como con cualquier otro material, digamos, las palabras son el material con el cual uno va a construir ese texto, y entonces sí, el cómo suenan o lo suaves, lo dulces o lo ásperas que me parezcan, va a ser parte de cómo yo construyo un texto. Parte del taller implica leer en voz alta, y te diría más, para mí de algún modo, al finalizar un texto, poder leerlo y escuchar cómo suena, cómo se organiza en el oído, digamos, porque me parece muy distinto escuchar un texto que leerlo. A veces requiere un esfuerzo mayor, pero sí, uso también esa herramienta, la herramienta de la lectura en voz alta y de la escucha del texto. Uno escribe para un interlocutor, y a mí me gusta esa idea, porque un interlocutor no es un lector solamente, es alguien que está escuchando esa voz, que es la voz propia, que es la del texto. Entonces aparece lo sonoro. Sí, Ramiro, gracias por la pregunta, está buenísimo. Preguntar incluso como docente, por ejemplo, yo le tengo que decir a los estudiantes a veces que se lean en voz alta y descubren un montón de cosas leyéndose a sí mismos y escuchándose en voz alta, ¿no? A veces un texto es ilegible, es impronunciable. Sí. Sí, es un re buen ejercicio, tan sencillo como eso, escucharse a sí mismo leyendo un texto propio, tal cual. ¿Cuál es tu relación entre tu obra, tus pinturas y tus textos? En general, yo ni bien conecto con algo en relación con mi trabajo, que en general es pintura además, suelen aparecer unas palabras que me van a acompañar en ese proceso. Yo a esta altura sé bastante bien cuándo mantener esas palabras en un estado de gran apertura y cuándo, en parte de mi proceso, esas palabras empiezan como a ordenar y organizar eso que estoy haciendo. Eso me parece clave. Yo, por ejemplo, en este momento estoy pasando un proceso como artista de mucha conexión y muy abierto,
donde la guía va siendo la propia experiencia de producir la pintura que estoy haciendo, que me va llevando de una a la otra, digamos, por decirlo muy sintéticamente, y que no quiero como decir exacto lo que estoy haciendo. Sí sé que está dentro de un paraguas, y ese paraguas se llama antena. Entonces sí funcionan las palabras, pero ciertas palabras, unas palabras más abiertas, a veces más cerradas. Entonces, antena me lleva a eléctrico, eléctrico a rayos, a relámpagos, relámpagos a neuronas, a sinapsis, sinapsis me lleva a sistema nervioso me lleva a raíces, raíces me lleva a micelio, micelio me lleva a árbol, o sea, y es así claro. Como funcionan las palabras, pero como podrás darte cuenta, no construí todavía una frase, sino que son como unas ideas sueltas que me acompañan, que me afirman provisoriamente en el trabajo y que me permiten continuar sin dar por terminado algo en este momento. Así como en otros momentos un texto me puede como cerrar en un buen sentido, como bueno, terminé este capítulo, mira, y puedo mirar para atrás, hago las conexiones y escribo. ¿Y hay algún caso de artista, ¿no?, que transite una relación entre texto y obra que te guste? Yo recordaba el texto, había una conferencia de César Aira en la que hablaba de Duchamp y hablaba sobre la relación de Duchamp y sus textos en contraposición a Dalí y su imagen y sus textos. No sé, a mí me encanta leer algunos artistas, cada vez escriben más los artistas contemporáneos, cada vez veo más escritura, cada vez veo más textos que incluso sobre otros, eso me encanta. No sé, por ejemplo, Vero Gómez, me encanta cómo escribe sobre otros artistas y me gusta mucho su escritura, digamos, también como su pensamiento. Pero no sé si, no podría hablar de una relación exacta entre texto y obra, pero sí observo que por ejemplo, Raúl Flores últimamente, en este último año, ha escrito unos textos sobre sus artistas fantásticos, cosa que para mí es como una novedad. No es que Raúl no escribiera, pero bueno, de golpe es como si se hubieran consolidado. Eso también tiene que ver con el tiempo, con que creo que se abrió ese espacio. No sé, no es que tenga uno referente, digamos, ¿no? Pero sí observo que hay cada vez más y bueno, no sé, está por ejemplo algunas revistas nuevas, ¿no? Digitales como Jennifer o como el Flash, qué sé yo, donde cada vez hay más escritura de artistas y está buenísimo. Total. Sí, donde se juega bastante, ¿no? Se juegan muchas cosas por la escritura. Sí, exacto, exacto. Sí, la escritura tiene eso también ¿no? Para mí es como que da un poco de miedo en el sentido de que es como, bueno, un sello, ¿no? Como la idea de cómo uno deja como una marca indeleble históricamente, ¿no? Como la escritura en piedra, digamos, le digo yo a eso, ¿no? Como aparece un poco eso. Entonces, lo que digo queda con un registro fuerte. Sí, y también se presta también al pugilato, la controversia, ¿no? Hay algo más como de un cuerpo a cuerpo. Así es, viene como la polémica, la discusión, porque la polémica, la discusión, todo eso es en términos de palabras, digamos, ¿no? Aunque tenga después su visualidad, pero las obras no, literalmente no se disputan, pero sí las palabras, sí, entonces empiezan a como aparecer esas controversias que en un punto son interesantes, hasta un punto para mí son interesantes, salvo cuando empieza a aparecer como el odio, el insulto y todo eso, ahí ya, obvio, que no me interesa.